En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, alabado sea Allah, el soberano, el supremo. As-salam, la paz, y de él proviene la paz. Lo alabamos, lo glorificamos por sus grandes bendiciones y sus inmensos favores. Atestigo que no hay otra divinidad digna de adoración excepto Allah, único, sin asociados. Y atestiguo que nuestro profeta Muhammad es su siervo y su mensajero. El mejor de la creación, el líder de la humanidad. Oh Allah, concede tu paz y bendiciones a tu siervo y mensajero Muhammad, así como a su familia, a sus compañeros y a sus seguidores hasta el día del juicio. Hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Hoy abordaremos el siguiente tema: las acusaciones del origen del Corán y de que fue escrito por el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, o que es un libro copiado de libros de otras religiones. Quiero comenzar afirmando que el Corán tiene un origen divino. Es un libro que desde su principio hasta su fin invita a la adoración pura. Dice Alá el Altísimo en el Sagrado Corán, la Sura 56, este mensajero, Muhammad, es un amonestador como los mensajeros que lo precedieron. En la Sura An-Najm, en la Sura 53, Bismillahirrahmanirrahim, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Dice Alá el Altísimo, en el nombre de Alá el misericordioso y compasivo, juro por las estrellas cuando se ocultan, que vuestro compañero Mohammed no se ha extraviado ni está en un error, ni habla siguiendo por sus propios deseos, y lo que recita no es sino una revelación que le ha sido transmitida. Y luego agrega, y enseñada por el dotado de gran poder, refiriéndose al ángel Gabriel. Wahua bil ufuqil la enseñado por el dotado de gran poder y fortaleza, así como de buena presencia, refiriéndose al ángel Gabriel, quien se mostró y permaneció en su forma real. Entonces, hermanos y hermanas, pues comenzamos esta charla aclarando que el propósito fundamental de la creación, Alá el exaltado sea, lo afirma en el Sagrado Corán diciendo, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Dice, y no he creado a los genios y a los seres humanos, sino para que me adoren. Este versículo se encuentra en la Sura 51, versículo 56. Y este versículo, pues ciertamente revela la verdadera naturaleza de la existencia humana. Fuimos creados para adorar únicamente a Allah sin asociarle nada, sin asociarle ningún compañero, sin intermediarios, alejándonos de todo tipo de idolatría o shirk, que es uno de los peores pecados. El deber primordial de cada ser humano es aceptar la existencia de Allah, reconocer que Allah es único, que no tiene iguales, sin socios, y pues rendirse voluntariamente a su voluntad con total sumisión, con total humildad, y mantener una fe absoluta, sin dudas y sin vacilaciones. Allah nos creó, y me entrego a esa creencia completamente, la acepto y me entrego sin reservas. Y esta es una gran diferencia entre conocer, por ejemplo, la existencia de Dios o saber, creer conocer la existencia de Dios en el intelecto, ya sea afirmando o negando la existencia de Allah, versus creer y vivir esa verdad, ¿no? De que somos creados por Allah y que Allah nos creó para adorarle. Y esta creencia, mantenerla sin cuestionamientos ni resistencia. El siguiente punto es, decíamos que el Corán tiene un origen divino.
los musulmanes, desde luego, afirmamos que el Corán no es obra humana, sino que es una revelación directa del misericordioso. Allah es Ar-Rahman, el más misericordioso, y hay pruebas grandiosas de su origen divino, ¿no? Son múltiples, son contundentes. El profeta Mohammed, la paz y bendiciones de Allah sean con él, era fue ummi, o sea, es decir, una persona iletrada, que en vida no sabía leer ni escribir. Entonces nos preguntamos, y les pregunto, ¿cómo podría un hombre que nunca aprendió de letras componer un grandioso libro, una grandiosa recitación que ha desafiado a la humanidad durante ya más de 1400 años? Esto es sorprendente porque imaginemos cuánta gente a lo largo de la historia, en todos los idiomas, no digamos en el árabe, en todos los idiomas, cuántos libros han sido escritos y de esas guías de vida, cuántos seguidores tienen y esos libros, y si todavía perduran. El Corán, este libro sagrado, tiene más de 1400 años y tiene más de 2000, es una cantidad impresionante de millones de seguidores en todo el mundo. Alá dice en el Sagrado Corán: nunca antes habías leído libro alguno, o Mohammed, pues eras iletrado, ni habías escrito nada de tu propia mano. De lo contrario, quienes siguen la falsedad habrían dudado. Este versículo está en Surat Al-Ankabut 29:48. Em, la preservación milagrosa del Corán. Alá prometió preservar su libro y esa promesa se ha cumplido, ya lo decíamos, de manera extraordinaria hasta nuestros días. Allah dice en el Sagrado Corán: Inna nahnu na'zalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Nosotros hemos revelado el recuerdo, es decir, hemos revelado el Corán y nosotros somos sus guardianes. Durante aproximadamente 23 años, el Corán fue revelado de forma gradual, es decir, no descendió en una sola revelación, sino que gradualmente a lo largo de 23 años se fue compilando. Y los compañeros del profeta lo preservaron en diferentes materiales, ya sea en hojas de palmera, en piedra y sobre todo en la gran memoria que tenían los memorizadores, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se destacaron por su memoria. A la muerte del mensajero de Dios, la paz y bendiciones de Allah sean con él, la historia nos dice que el primer califa, Abu Bakr, que Allah esté complacido con él, ordenó su recopilación completa bajo la supervisión de Said ibn Thabit, que Allah esté complacido con él, y posteriormente esta tarea se hizo cargo Uthman ibn Affan, que unificó la recitación enviando copias oficiales a todas las provincias del califato. Uthman fue el cuarto califa. Se formó un comité de 4 expertos para hacer copias oficiales. El primero de ellos era Said ibn Thabit, Abdullah ibn al-Zubayr, Said ibn al-As y Abdul Rahman ibn al-Harith ibn Hisham. Uthman, que al esté complacido con el Jalifa, estableció que cualquier discrepancia se resolviera usando el dialecto de los Quraysh. Dice el Altísimo: la falsedad no puede llegar a él ni por delante ni por detrás, es una revelación del sabio, digno de toda alabanza. En Surat Fusilat 41-42. La afirmación de el Corán contra los textos anteriores. Hay una diferencia fundamental en el Corán de los textos anteriores, que el Corán, desde su principio a su fin, desde el inicio al fin del Corán, invita a la adoración pura a Allah. Es un mensaje claro, es un mensaje directo, que lo distingue radicalmente de cualquier otro texto anterior. La adoración exclusiva de Allah sin intermediarios, pues Allah dice en el Corán: y cuando mis siervos te pregunten por mí, diles que estoy cerca y respondo las súplicas de quien me invoca. Y el Corán rechaza completamente la asociación, el shirk. Condena categóricamente cualquier forma de asociar con Allah. Ciertamente, Allah dice: ciertamente Allah no perdona que se le asocien a otros, pero fuera de eso perdona a quien Él quiere. Allah no perdona que se le asocien a otros. Allah en el Corán dice: ya kana wa ya kana nasta'in, solo a ti te adoramos, solo en ti buscamos ayuda. Los musulmanes no le pedimos a los profetas,
No le pedimos a la Madre de Jesús, no buscamos intermediarios, ni buscamos personas piadosas que pidan por nosotros favores. Acudimos directamente con Allah. Nuestra oración, nuestros ritos, nuestros actos de adoración son dedicados única y exclusivamente a Allah, buscando su complacencia y temiendo su aceptación, que no sean rechazadas nuestras obras. El Corán siempre, siempre, a diferencia de cualquier otro texto, de cualquier otra creencia o de cualquier otra religión, establece una conexión directa con Allah, el siervo con Allah directamente, versus cualquier otro texto que establezca o que estableció, que de alguna forma estableció la intermediación mediante sus ritos, mediante ya sea sus misas, rituales, mediante personas como sacerdotes o cualquier ritual complejo. Mientras el Corán proclama la palabra del Altísimo, estamos más cerca de él que su propia vena yugular. Ciertamente hemos creado al hombre y sabemos lo que le susurra su interior, y estamos más cerca de él que su propia vena yugular, es decir, por el conocimiento de lo que su alma le susurra. Estamos más cerca de él que su propia vena yugular por el conocimiento de lo que su alma le susurra. Dijo el Altísimo, ciertamente hemos creado al ser humano y conocemos lo que su alma conversa consigo misma. Así que no se nos ocultan sus secretos ni lo que guarda su corazón. Y nosotros estamos más cerca de él que su vena yugular. Eh, Decimos los musulmanes que el engaño, el mayor engaño en la historia de la humanidad es que muchas personas han sido engañadas con la idea de que necesitan intermediarios para hablar con Dios, para hablar con Allah. Se les ha hecho creer que no son, ya sea las personas no son lo suficientemente puras para dirigirse directamente a su creador, a Allah, que necesitan personas santas como sacerdotes u otras figuras de clero religioso para interceder por ellos, o que deben de pagar cierto tipo de expiación o perdón o realizar rituales complejos. Por ejemplo, en el Islam, nosotros no hay esa confesión, ¿no? Como, por ejemplo, la iglesia, ¿no? De que el musulmán no se necesita confesar con ninguna otra persona. Al contrario, o sea, en el Islam, mientras tú guardes tus faltas y te dirijas directamente a Allah buscando su perdón, buscando su misericordia, su indulgencia. Allah es creador de todo y entonces los musulmanes afirmamos que no, el Corán afirma que no necesita intermediarios para escucharte. Consideramos que, por ejemplo, si un padre que es amoroso y escucha directamente a su hijo, como entonces Allah, que es Al-Rahman, que es el más misericordioso, no haría lo mismo. Así que, respetado espectador, pues solamente es un llamado a la conciencia, a abrir los ojos, ¿no? Sabemos y hemos entendido a través de la historia que el control espiritual ha sido siempre una herramienta de poder. Durante siglos y siglos, pues las instituciones han impuesto la intermediación. ¿Para qué? Pues para generar poder, para ejercer control sobre las masas, para obtener beneficios económicos y para mantener a la gente alejada de la verdad. Una verdad que es simplemente pura, es transparente y pura. No necesitas dar dinero por el perdón. Te hacen creer que necesitas a ciertas personas elegidas para hablar con Dios. O te enseñan, por ejemplo, que la salvación depende de ciertos rituales creados o enseñados por hombres. En el Islam no es así. En el Islam, nuestra adoración, nuestra vida, nuestros sacrificios para Allah, nuestros actos son para Allah, siempre buscando la complacencia de Allah. El Corán se transmitió de manera continua e ininterrumpida. Se le llama eso mutawatir, de generación en generación. En el tiempo del profeta, sallallahu alaihi wasallam, se llegó a saber de más de 100.000 compañeros que dieron testimonio de ello. Em, la transmisión oral siempre continuó y fue combinada con la preservación escrita. Entonces, pues hasta nuestros días, tenemos exactamente el mismo Corán que fue revelado en tiempos del profeta Mohammed, la paz y bendiciones de Allah sean con él. Hay cierta conexión entre el mes de Ramadán y la revelación del Corán. Y esta afirmación se basa en el versículo coránico
que está en la Sura 2, en el versículo 185, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Shahru Ramadán alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan". El mes de Ramadán es el mes en que descendió el Corán como guía para los hombres con pruebas claras para guiarlos y hacerles discernir entre la verdad y la falsedad. Em, Respetados oyentes, nosotros, todos los musulmanes, ya sean en la mezquita local o en la mezquita de la ciudad, vas a encontrar el mushaf, vas a encontrar copias del Corán. Y también en nuestras casas, ya sea por partes, pequeñas partes del Corán. El Corán está dividido en 30 partes. em, y utilizo ese concepto o ese precepto de mushaf porque es el término árabe que se refiere al libro físicamente. Es la compilación escrita del texto coránico en forma de libro. Y pues se hablaba para la preservación del Corán, desde la copia principal o matriz del Corán, que era el Mushaf Imán o el Mushaf al-Imán, y los Mushaf o copias oficiales ordenados por el Califa Uthman, y las copias enviadas a las diferentes provincias del Imperio Islámico. Tan pronto como los mushaf, las copias del Corán, fueron escritos en Medina durante el califato de Uthman, que Alá esté complacido con él, llegaron estas copias a las provincias islámicas y los musulmanes se apresuraron a copiar los mushaf letra por letra y palabra sus mushaf, comparándolos con las copias oficiales que fueron ordenadas por el califa Uthman. Hay hasta nuestros días copias del Corán que se preservan, que se conservan en Estambul, en el Cairo y en otros lugares, Tashkent, y datan desde los primeros siglos de la migración, de cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam emigró de la Meca a Medina. Eh, Allah dice en el Corán, Bismillahirrahmanirrahim, en el Surah Al-Buruj, dice: Bal huwa Qur'anun Majid. En verdad, este es un libro glorioso. Al-Qur'an al-Majid, fi lawhin mahfud, y está registrado en la tabla protegida. Es un Corán glorioso en una tabla preservada. En una tabla preservada que no puede ser alcanzada por la alteración ni la corrupción. Un Corán glorioso preservado del cambio y de la alteración en una tabla. Nos narró Amr ibn Ali, quien dijo: escuché de Qurra ibn Sulaimán, quien dijo: nos narró Harb ibn Sharih, quien dijo: nos narró Abdul Aziz ibn Shuaib, de Anas ibn Malik, sobre su dicho: la tabla preservada que Alá mencionó está en la frente de Israfil. Fin de la cita. Fin de la interpretación de Surah Al-Buruj. Este versículo ciertamente es una respuesta divina para aquellas personas que acusaban al Corán de ser poesía, acusaban el Corán de ser prosa o de una prosa rimada o un discurso rítmico. Dice Alá en el Corán: y quienes rechazan la verdad dicen: esto no es más que una gran mentira que ha inventado Mohammed con la ayuda de otras gentes. Mas son ellos quienes han cometido una injusticia al negar la verdad y han proferido una mentira. Y otros de ellos dicen: no son sino viejas leyendas que ha copiado o han mandado copiar de otros libros y le han sido recitadas mañana y tarde. Estos versículos los encuentran en el Corán, particularmente en la Sura 25, versículo 4. Dice el Altísimo explicando estos versículos: y dijeron estos incrédulos en Allah y quienes tomaron dioses además de él, que este Corán que nos trajo Mohammed es sino afirmaban que era sino una mentira, y calumniaba, ¿no? Que el Corán era un invento de Mohammed, que él lo fabricó, que él se lo imaginó, y afirmaban en su dicho: y le ayudaron en ello otros pueblos. Se menciona que la gente solía decir: solo enseñan a Mohammed esto que nos trae los judíos. Y le ayudaron, cuando se referían que le ayudaron entre ellos otros pueblos, dicen: ayudaron a Mohammed en esta mentira que inventó los judíos. También los enemigos del Islam en la Meca acusaban al Corán de ser ifk, mentira, calumnia o falsedad, y que Mohammed lo fabricó o lo inventó, y como afirmé antes, que otros pueblos
le ayudaron en su fabricación. Eh, y esto pues era una afirmación de la gente de la Meca que se asombraba, ¿no? De la elocuencia del Corán y de las enseñanzas del profeta Mohammed. Cuando el mismo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, desmintió eh, a los judíos, ¿no? Por transgredir, eh, por modificar las escrituras, por cambiar las escrituras. Hay que mencionar algo que es sumamente importante. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando firmaba cartas, él solía tener un anillo. Y en el anillo mandó grabar eh, el mensajero de Allah, ¿no? Y entonces él firmaba con el anillo. Eh, firmaba las cartas con el anillo, como con tipo de sello, porque él no sabía escribir. El Corán llama a la verdad. Así que, hermanos y hermanas, los musulmanes afirmamos que el Corán no puede ser copia de textos anteriores, porque es un mensaje radicalmente distinto. Mientras otros textos invitan a asociar a otros con la divinidad, el Corán siempre, desde su inicio a su fin, invita a la gente exclusivamente al monoteísmo puro, a lo que se le conoce como Tawhid. Mientras otros libros o mientras otros credos o mientras otras enseñanzas pudieran establecer intermediarios entre Dios y el hombre, el Corán establece la conexión directa del hombre con su creador. No existen intermediarios. El Corán siempre, siempre va a ser considerado la palabra directa de Allah, revelada al profeta Muhammad a través del ángel Gabriel durante aproximadamente 23 años. Allah dice en el Corán, no habla por deseo propio, sino es una revelación revelada en las horas 53. Entonces, pues el Corán siempre va a rechazar la idea de las afirmaciones de que el Corán es una recopilación de otras escrituras. El Corán menciona, ¿no? Que reconoce los textos anteriores que fueron revelados por Dios, como la Torá revelada a Moisés, a Musa, el Evangelio o Injil revelado a Jesús o Isa alayhi salam, y el Corán se presenta siempre como una afirmación y como la última de las revelaciones, como consecuentes, ¿no? Hasta concluir con la revelación que es el Corán, la última parte de las revelaciones descendidas a la humanidad. El Corán tiene cierta perfección literaria, tiene un cierto estilo con mucha profundidad en su contenido que se considera que son elocuencia inalcanzable por los seres humanos. El Corán es un desafío al intelecto y Allah dice, reta a producir algo similar en la Sura 2 en el versículo 43. El Corán tiene cierta coherencia siempre, a pesar de revelarse durante aproximadamente 2 décadas en diferentes contextos, siempre mantuvo una coherencia. Hubo numerosos testimonios de autenticidad de la revelación que respaldaron que Mohammed, la paz y bendiciones de Allah sean con él, nunca, nunca se atribuyó dicha autoría, es decir, nunca se atribuyó la autoría del Corán, sino él decía que es una revelación del misericordioso. El carácter ejemplar de nuestro profeta, que Allah le conceda paz y bendiciones, y su sabiduría enseñada a su comunidad validan la autenticidad de la revelación, porque no solamente es el Corán, sino es la explicación del Corán. El profeta era, decían, era un Corán andando, un Corán caminando. El Corán eran las leyes y el profeta ejecutaba esas leyes y enseñaba la ejecución de esas leyes a la perfección. Entonces, el Corán pues es una ley que se mantuvo siempre de forma original, sin alteraciones, a diferencia de otras escrituras. En el Corán no hay lo que podríamos encontrar en ciertos textos, como textos bíblicos, por ejemplo, de eh, de los apuntes que se le hacen, ¿no? Ahora recuerdo el nombre, ¿cómo se le llama esto? En el Corán no existe esos apuntes o esos agregados o esos añadidos a los versículos. Ciertamente hay diferentes interpretaciones, pero no forman parte del texto auténtico del libro. O sea, el Corán siempre se mantuvo y no se cambia, ¿no? El Corán siempre mantuvo una naturaleza divina en su origen y en su revelación, ¿no? Siempre fue considerada la palabra revelada a Mohammed a través del ángel Gabriel y como decíamos,
en lo largo de 23 años. Allah dice en el Corán, no habla por deseo propio, sino es una revelación, sino es una revelación. No es invención humana, dice Allah en el Corán, y quienes rechazan la verdad dicen, esto no es más que una gran mentira que ha inventado Mohammed con la ayuda de otras gentes. Más son ellos quienes han cometido una injusticia al negar la verdad y han proferido una mentira. El Corán confirma, ciertamente confirma las revelaciones anteriores, pero no las copia. Confirma lo que está con vosotros. Allah dice en el Corán Surah 2, versículo 41, confirma lo que está con vosotros. Tiene una perfección literaria inalcanzable, es descendido para todos los lugares, para todos los tiempos, para todos los pueblos, para todas las razas. Dice Allah, traed una sura como esta, un desafío del Corán a la humanidad y a los genios. Ningún hombre ha logrado igualar su elocuencia, su estilo. Siempre mantiene una coherencia en sus múltiples contextos, sin contradicciones. Entonces, pues dice Allah en el Corán, no hablas de mí excepto lo que te ha sido revelado. En un hadith, Rajistán Sahih Bukhari. Entonces, pues hermanos y hermanas, sabemos que el Corán, por decreto de Allah, porque así es una promesa, dice Allah, nosotros hemos revelado el Corán y nosotros lo guardamos. Entonces, pues es una realidad histórica que nos ha alcanzado hasta nuestros días desde su inicio, desde el inicio de la revelación, que el Corán ha sido preservado sin alteraciones desde sus inicios. Y mientras que otras escrituras pues han sufrido adecuaciones, cambios, etcétera, etcétera, incluso hasta la desaparición de ciertos libros, ¿no? En conclusión, hermanos y hermanas, pues el Corán es una revelación directa de Allah, el misericordioso, no es ninguna obra humana, no es la adaptación de textos anteriores y mantiene una perfección literaria, mantiene una coherencia y está preservado y da testimonio de las palabras del mensajero que validan su origen divino. Entonces, mientras otras creencias complican la religión o la existencia humana, el Corán la simplifica. En el Corán hay algo, un testimonio de fe que se le llama shahada, es decir, el dar testimonio de que no hay divinidad excepto Allah y que Mohammed es su mensajero. En el Islam no necesitas intermediarios, no necesitas permisos, no necesitas pagar nada, solo necesitas buscar la verdad con un corazón puro y sincero. Allah siempre ha estado contigo y Allah está gustoso de que tú lo busques, de que tú lo llames directamente a Él sin necesidad de ningún intermediario. Así que pues rompe ese engaño, conéctate con Allah y no busques intermediarios. Cuando necesites algo, pídeselo a Allah. Si te vas a quejar de algo, quéjate con Allah. Y le pido sinceramente a Allah que sé que es un tema bastante amplio y sé que es un tema que nos puede llevar horas y que no es fácil abordar en 20 minutos. Alhamdulillah, pues espero que esto les haya ayudado un poquito a aclarar o a despejar algunas de sus dudas y le pido a Allah sinceramente que nos guíe a todos por el sendero recto y que nos mantenga firmes en su adoración pura. Oh Allah, ayúdanos a recordarte, agradecerte, adorarte de la mejor manera, ya Rabbil Alamin, Señor de los mundos. Y Allah sabe más. Me despido, hermanos y hermanas, que Allah les guíe, que Allah les escuche sus súplicas y pues nos vemos en una próxima charla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.